Bien, nada, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la otra parte de dinámica de fluido que nos falta. Esta parte tiene que ver con la ecuación de Bernoulli, la ecuación de conservación. La última vez trabajamos lo que eran fluidos ideales, ecuación de continuidad, el teorema, el experimento de Torricelli con relación a el orificio que se le hacía a los envases, ¿verdad? Con líquido, con fluidos y esas cosas. Entonces, vamos directamente al material. Bien, entonces Bernoulli, en sus experimentos y según la ecuación que él diseñó, enuncia lo siguiente: que la presión de un fluido es alta cuando la velocidad de ese fluido es baja, y la presión es baja donde la velocidad es alta. O sea, es decir, que la presión de un fluido se reduce al aumentar dicha velocidad en el fluido. O sea, lo que quiere decir es que si yo tengo un tubo, ¿verdad? Y por ese tubo está cruzando un fluido, vamos a suponer agua. Recuerden que los fluidos ideales corren en capas así. Entonces, eso lo que quiere decir es que la presión aquí va a depender de la velocidad con que lleve ese fluido. Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Si la velocidad disminuye, la presión aumenta. Eso es lo que Bernoulli enunció en su ecuación. Ahora bien, esto ayudó a descubrir el principio de aerodinámica. El principio de aerodinámica es cómo vuelan los aviones. Entonces, miren lo que ocurre. Este es el ala del avión. Míralo ahí, de esta forma que tiene el ala. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que el aire, cuando el avión está volando, cruza por aquí abajo y cruza por aquí arriba. Aquí arriba, el aire, como es por capas, el aire lo que hace es que sube y vuelve otra vez a su estado como estaba antes. Entonces, cuando hace eso, miren, aquí ya se mantiene igual, miren ahí. Cuando hace eso, en esta parte de aquí, la velocidad del aire aumenta. O sea, en esta partecita, el aire es mayor que aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí abajo las capas están más separadas. Eso significa que la velocidad es menor aquí abajo y la velocidad aquí arriba es mayor. Entonces, ¿qué implica que la velocidad arriba es mayor? Implica que la presión aquí es menor que la presión aquí abajo. Y esa presión mayor aquí abajo es la que hace que el avión pueda subir. ¿Por qué? Porque el empuje que lo representa esa presión, ese empuje se hace mayor al peso del avión. Y por eso es que el avión puede subir.
Claro, eso ocurre cuando el avión recorre una pista, ¿verdad? Esa pista va recorriendo y cuando ese empuje se vuelve mayor al peso, ¿qué hace el avión? Y sube. ¿Verdad? Bueno, estamos hablando de, vamos a suponer, de un avión que no tiene motor, ¿verdad? El motor ayuda también. Pero ese es el principio de la aerodinámica. Con eso fue que los primeros aviones, los primeros aeroplanos que, que comenzaron a aparecer con ese principio de Bernoulli fue. Ok, entonces, ese es el principio de Bernoulli, la ecuación. Entonces, la ecuación de Bernoulli la trabajó fue, esta es la ecuación, pero voy a hablar de ella ahora. La trabajó fue en unos tubos, cambiándole el volumen y cambiando altura y esa cosa. Eso lo vamos a ver ahora, miren. Primero, hablemos de esto. Energía cinética. ¿Se acuerdan que esta es la fórmula de la energía cinética? ¿Qué ocurre? Que para los fluidos también hay una fórmula para la energía cinética, donde la M la cambiamos por densidad por volumen, ¿verdad? Y esta es la energía cinética para la partícula. Y esta es la energía cinética para los fluidos. Asimismo, como hay una energía cinética para los fluidos, también podemos encontrar otra energía para los fluidos, que viene siendo la energía potencial. Recuerden que la energía potencial es la que depende de la altura. Miren aquí, energía potencial. Entonces aquí tenemos la energía potencial para los fluidos solamente cambiando la masa, la densidad por volumen. Esta es la energía potencial para los fluidos. ¿Verdad? Luego tenemos lo que es el trabajo. Recuerden que el trabajo es fuerza por distancia, pero la fuerza es igual a presión por área en los fluidos, ¿verdad? Fuerza igual a presión por área. Y el volumen es igual a área por distancia. O sea que podemos decir que el trabajo que hace un fluido es igual a la presión por el volumen. Ese es el trabajo que hace un fluido. O sea, ahí tenemos lo esencial para entender un poquito la ecuación de Bernoulli. Porque la ecuación de Bernoulli es una ecuación que lo que me da es la sumatoria de todas las energías que ocurren en un fluido, en un tubo, en un espacio, Entonces, esto que está aquí es la energía cinética, esto que está aquí es la energía potencial y esto que está aquí es el trabajo. Recuerden que todo se mide en Joule. Entonces, aquí eliminamos el volumen y nos da esta ecuación. Bueno, aquí es un 1 que va ahí. Nos da esta ecuación. Esta ecuación lo que me dice es ecuación de Bernoulli. Esta V no va. Esta ecuación que está aquí es la ecuación de Bernoulli. Y dice que todo esto que está aquí se mantiene constante en todo el trayecto del tubo. O sea, mira lo que ocurre. Lo que ocurre es lo siguiente. Esta es la ecuación de Bernoulli y esta también es la ecuación de Bernoulli. Lo que me dice es que si yo tengo un tubo, ¿verdad?, con el mismo volumen, en todo el trayecto, en todo el trayecto, el fluido se mantiene tanto con su energía cinética como con su energía potencial, como su presión. Si es así, si es totalmente horizontal,
totalmente horizontal y tiene el mismo volumen. Ahora, si el tubo cambia la altura, significa que la energía potencial va a cambiar, pero se mantiene constante, porque puede ser que esta disminuya y esta aumente, o puede ser que esta aumente o esta disminuya. O sea, la cuestión es que Bernoulli dice que en todo el trayecto, esas energías que están ahí, bueno, esta energía no, porque ya no son energías por el asunto de que la V se eliminó. Estas variables que están aquí, todas se mantienen igual. Ahora, ¿qué ocurre con esta fórmula? Esta fórmula es una ecuación de conservación. Esta es la ley de conservación de los fluidos, la ley de conservación, donde me dice que todo lo que ocurre al principio para un fluido es lo mismo que ocurre al final. Estas son las energías al principio y estas son las energías al final. Y eso yo lo puedo ver aquí, miren. Aquí. Aquí yo tengo un tubo donde hay un área pequeña y un área grande. ¿Verdad? El tubo cambia. Tanto cambia de altura como de área. Entonces, ¿qué ocurre? Que si H2 es mayor que H1, eso significa que la energía potencial aquí, en 2, es mayor a la energía potencial en 1, porque la altura es menor en potencial en 1. Pero aquí, en la velocidad, si se dan cuenta, aquí, como es más estrecho, la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Recuerden, mientras más estrecho, la velocidad es mayor. En cuanto a la presión, recuerden, mientras mayor velocidad, menor presión. O sea que la presión 1 es menor que la presión 2. Porque mientras menor velocidad, aquí la velocidad es menor, porque, ¿por qué? Porque este espacio es mayor, más grande. Entonces aquí la velocidad es menor. Y mientras la velocidad es menor, la presión es mayor. Entonces ahí vemos algunas relaciones entre las energías. O sea que aquí la energía cinética es mayor que allí, porque la velocidad es menor aquí. Entonces ahí vemos que en algunas partes las energías van aumentando, la presión va aumentando, va disminuyendo. Y lo que dice Bernoulli es que esto que ocurre en este pedacito del tubo, en este pedazo, en la parte verde, es igual a lo que ocurre en el pedazo grande. Es igual. Y ahí es que tenemos la ley de conservación de los fluidos, ¿verdad? Ya eso lo veremos en los ejercicios. Eso lo veremos en los ejercicios para comparar y comprobar. ¿Qué ocurre? Que hay un experimento que lo hizo Venturi, un físico Venturi, un físico italiano también, que demuestra este asunto de la presión, si que la presión aumenta o disminuye según la velocidad. Miren, aquí tenemos un tubo. Esta es la parte grande, la parte ancha del tubo, y aquí el tubo disminuye. Entonces, según Bernoulli, la velocidad aquí va a ser mayor que aquí. Va a ser mayor que aquí. ¿Verdad? Entonces, él lo que hace es que pone un, un tubo, pega un tubo en la parte ancha y en la parte angosta. Un tubo en forma de U. Al principio tenía un líquido aquí, vamos a suponer que sea mercurio. Tenía un líquido a nivel. Tenía un líquido a nivel. Cuando el fluido aquí no se movía. Pero luego que se mueve, como aquí la velocidad es menor,
la presión tiene que ser mayor. ¿Verdad? Velocidad menor, presión mayor. Entonces, como la presión es mayor, ¿qué ocurre con el fluido que está aquí adentro? Aquí hay mayor fuerza y aquí hay menor fuerza y significa que el líquido va a ir más para acá que para acá. O sea, la fuerza es mayor, ya que la presión aquí es mayor, la fuerza es mayor, y significa que el líquido va a subir para acá. Entonces, ahí eso demuestra que la presión en un espacio más angosto es menor que la presión en un espacio más ancho. Ese es el experimento de Venturi. Ese experimento lo hizo Venturi explicando el asunto de la ecuación de Bernoulli. Ok, vamos a ver. Pregunta con esto, vamos a ver. Pregunta. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, voy a quitar la grabación.